El indulto humanitario concedido al presidente Fujimori en el año 2017 es un indulto que es incompatible con el derecho internacional. Agradecemos a Miguel Ángel Soria, ex viceministro de Justicia y especialista en Derechos Humanos, por el tiempo de espera. Buenas noches y bienvenido a Éxitos. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. A usted, gracias. Quisiera repetir, parafrasear la frase del congresista de Fuerza Popular, Arturo Alegría: como país soberano debemos hacer respetar nuestros fueros. ¿Cuánto de verdad contiene esas palabras emitidas por el congresista? Bueno, yo entiendo el sentido político del pronunciamiento del congresista Alegría, ¿no? Y es legítimo que exprese ello. Políticamente muchas cosas son admisibles desde las opiniones. Sin embargo, jurídicamente, que es el tema que nos aborda, vamos a tener que ser claros, ¿no? Tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que ordena la libertad del presidente Fujimori, pero también tenemos una sentencia de la Corte Interamericana que ha dictado por lo menos 2 resoluciones en el ámbito del procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencia, que ha indicado que el indulto otorgado al presidente Fujimori no se debe de implementar. Y digamos, en esta especie de conflicto entre una sentencia del Tribunal Constitucional y decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que ser claros aquí, prima las decisiones de la Corte Interamericana. He podido revisar la última resolución del Tribunal Constitucional en la que efectivamente se ordena la libertad del presidente Fujimori. Sin embargo, en esa resolución se indica que la Corte Interamericana no tiene competencia para este tipo de asuntos. Pero ello no es cierto, porque de hecho quien establece su propia competencia es la Corte Interamericana y no el Tribunal Constitucional peruano. El Tribunal Constitucional peruano no puede decidir sobre cuáles son las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La competencia de la Corte Interamericana en general consiste en interpretar lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y lo que establece la Convención sobre Derechos Humanos, aplicado al caso Barrios Altos y Cantuta en concreto, es que el indulto concedido al presidente Fujimori es incompatible con el derecho internacional. Y cualquier otra medida que tienda a implementar ese indulto que no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y del derecho penal internacional, la Corte Interamericana, interpretando la Convención Americana, va a asumir la competencia y nuevamente va a reiterar que el indulto concedido al presidente Fujimori es incompatible, pero además no se puede implementar en la práctica. Y lamentablemente, seguro para un número importante de la población, el presidente Fujimori tendrá que volver a prisión. Y es justamente lo que conversaba con el abogado Velasco de las víctimas del caso Barrios Altos, y me decía el panorama es el mismo, Katiuska. Lo mismo que ocurrió en el año 2018, que regresó a prisión a pesar de que hizo un pedido de que si volvía, fallecía, pero continúa todavía en el penal de Barbadillo. Lo mismo que ocurrió en el 2022 y lo mismo va a ocurrir nuevamente en el 2023. El TC va a ordenar su liberación, seguramente saldrá, estará algunos días en libertad, pero la Corte se va a pronunciar y va a tener que regresar nuevamente al penal de Barbadillo, porque el indulto es el mismo, y esa es la pregunta que le hago al abogado del señor Fujimori, Helio Riera. ¿Cuál es la diferencia? Cuando ocurrió esta información la semana pasada, este auto aclaratorio del TC, pensamos como prensa nacional de que habían interpuesto otro indulto con las recomendaciones de la Corte, pero es el mismo que otorgó Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuál sería la diferencia ahora? No, ninguna, en realidad ninguna. Y lo recomendable para el presidente Fujimori, para sus familiares que seguro quisieran estar con él en su hogar, es interponer un nuevo indulto, pero además cumplir con las condiciones que se han establecido ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No solamente es el tema de salud, que el seguro presidente Fujimori podrá demostrar, seguro tiene una salud debilitada, es una persona mayor, ha cumplido gran parte de la pena, pero adicionalmente a ello tiene que pagar la reparación civil. Sí, es una parte importante de la pena, pero adicionalmente la Corte Interamericana ha establecido que debe de pagar la reparación civil, que debe de establecerse un contacto con las víctimas para colaborar con la verdad. Debería medirse el impacto de su libertad anticipada en la sociedad y en las víctimas concretamente. Lo que ha hecho la Corte Interamericana al analizar el indulto humanitario concedido al presidente Fujimori es
hacer una ponderación entre la situación de salud humanitaria de una persona mayor como el presidente Fujimori hoy en prisión y los derechos de las víctimas en el caso de La Cantuta y Barrios Altos. Efectivamente, el presidente Fujimori tiene derecho por él mismo, por sus familiares, a solicitar un indulto humanitario y tiene el derecho a que el Estado analice ese indulto humanitario, esa solicitud. Pero por el otro lado también está la expectativa de las víctimas que después de haber sido víctimas de violaciones graves de derechos humanos, la expectativa de todas personas es justicia. Y una de las manifestaciones de justicia es precisamente quien ha sido condenado por la comisión de esos delitos que cumpla la pena integralmente. ¿No? Entonces hay una ponderación entre dos intereses, ambos legítimos, pero hay condiciones para ello. El indulto humanitario concedido al presidente Fujimori en el año 2017 es un indulto que es incompatible con el derecho internacional y la Corte Interamericana tiene toda la competencia para examinar si ese indulto es o no compatible con el derecho internacional. Pero ahora se suma un ingrediente más. Lo que va a hacer la Corte Interamericana es analizar si la última resolución dictada hoy por el Tribunal Constitucional que ordena la excarcelación del presidente Fujimori con ocasión de ese indulto del año 2017 es compatible o no es compatible con el derecho internacional. Y lo más probable es que la Corte Interamericana indique que la sentencia del Tribunal Constitucional viola el derecho internacional y por tanto carezca de efectos jurídicos. No lo va a anular, porque la Corte sí no tiene competencia para anular sentencias o resoluciones. La figura jurídica que utiliza la Corte es indicar que esa decisión jurisdiccional del Tribunal Constitucional carece de efectos jurídicos. Ahora, frente a ello, y lo conversaba con el señor Velasco, la diferencia de otros años es la postura que tiene el Tribunal Constitucional y además los actores políticos que ahora están en el poder, tanto Congreso, tanto como Poder Ejecutivo, porque hay un trascendido de que la presidenta Boluarte ya se reunió con el ministro de Justicia, Eduardo Arana, y ellos van a aceptar y van a acatar lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa si es que las autoridades, las personas que están a cargo, deciden liberar al expresidente Alberto Fujimori, como es lo que va a pasar en las siguientes horas o días, y no hacerle caso a la Corte? ¿Qué es lo que podría pasar con nuestro país en los fueros internacionales, con los organismos supranacionales? Bueno, las consecuencias son a nivel político y económico fundamentalmente. Esto tiene un impacto político en la comunidad internacional para el Perú como Estado, ¿no? Porque quien incumple la sentencia de la Corte Interamericana no es el Tribunal Constitucional, es el Estado peruano. El Estado peruano en el derecho internacional es un sujeto de derecho internacional y está sometido a obligaciones y a derechos. Entonces, ¿qué va a pasar? La Corte Interamericana, lo más probable es que en un procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencia indique que la sentencia del Tribunal Constitucional, la última resolución, carece de efectos jurídicos y que ordena al Perú abstenerse de implementar el indulto humanitario como ya está establecido. Eso es todo lo que va a decir la Corte. Después de esa decisión, no va a quedar otra alternativa al gobierno del Estado peruano, al gobierno de la presidenta Boluarte, cumplir con esa decisión de la Corte Interamericana. ¿Esto tiene un impacto a nivel económico? Sí, a nivel político también. Recordemos que el Perú, como sujeto de derecho internacional, entre otros, es un país importante en la comunidad internacional porque, digamos, busca asociarse con países importantes. No por nada, ahora el Perú es un Estado que candidatea para integrar la OCDE, una especie de organización internacional de Estados electos. Entonces, ¿qué cosa evalúa la OCDE para aceptar a los Estados? Que cumplan con sus obligaciones internacionales. Exitosa. Y lamentablemente, ordenar la excarcelación del presidente Fujimori incumpliendo una sentencia de la Corte Interamericana es una manifestación de que el Estado está incumpliendo una obligación internacional. Y eso tiene un impacto. Los países, de otros continentes, los países americanos, evalúan ese comportamiento y el Perú pierde oportunidades. Como por ejemplo, si el Perú está interesado en celebrar un TLC con determinado Estado, el otro Estado va a evaluar si el Perú cumple sus obligaciones. No hay seguridad jurídica. Exacto. Y eso lo conversaba con el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, y él hacía la comparación con el país hermano de Argentina. Argentina no acata lo que dice la Corte, también debería pasar lo mismo aquí. Estamos avasallados por organismos supranacionales y que según lo que dice algún sector de la política nacional, tiene intereses políticos e ideológicos, tiene sesgos ideológicos. Entonces, no deberíamos acatar tal cual hace Argentina.
No, yo no estoy de acuerdo con el doctor Blume, creo que es una opinión respetable, pero no coincido con él, porque país que incumple una sentencia de la Corte Interamericana tiene un impacto político y económico a nivel internacional. Y el Perú no es un país que deba de estar en ese grupo de estados. Hablando de realpolitik, vamos a tener que ser muy honestos con este asunto. Los derechos humanos fundamentalmente son para países en desarrollo. Estados Unidos no se ve envuelto en este tipo de controversias, porque Estados Unidos no se ha comprometido internacionalmente. Estados Unidos no es parte de la Convención Americana o Pacto de San José, no ha reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte. Es más, Estados Unidos pelea por décadas con la Comisión Interamericana negando su jurisdicción para conocer casos concretos. Pero Estados Unidos no necesita, digamos, tanto de la comunidad internacional, es una potencia. Lo mismo con China, lo mismo con Rusia. O sea, veamos a los países del G8. Son, en general, varios países que no están vinculados por obligaciones en materia de derechos humanos. Pero para el caso peruano es diferente. Para el caso peruano, nosotros como Perú, como Estado, nos hemos caracterizado en la comunidad internacional por cumplir con nuestras obligaciones. Y generalmente el Estado peruano cumple con sus obligaciones internacionales. En general, los países, cuando demoran en cumplir sus obligaciones internacionales, se refiere generalmente a la investigación, procesamiento y eventual condena de responsables de violaciones de derechos humanos. Solamente en esas circunstancias, porque los procesos suelen demorar tanto, pero en la publicación de la sentencia, en los actos públicos de desagravio, en el pago de indemnizaciones, eso se cumple sin ningún problema. O sea, el Perú es un Estado cumplidor de sus obligaciones internacionales. Por ello, el Perú tiene una buena relación internacional con otros estados. Por ello, Perú es un candidato para ingresar a la OCDE. Por ello, Perú celebra un tratado de libre comercio con China, con Estados Unidos, con Canadá, entre otros países, porque es un país confiable. Aquellos países, veamos la situación de Argentina. Está en crisis económica, con una superinflación. ¿Con quién nos comparamos? Exacto. Entonces, lo mejor que puede hacer un Estado es cumplir con sus obligaciones internacionales. El caso de Barrios Altos y la Cantuta no es un problema de la Corte Interamericana, es un problema que el Perú tuvo una mala defensa desde el comienzo. El problema de Barrios Altos y Cantuta es un problema de origen. El Perú se allanó en estos casos. Y además, no solamente se allanó, sino que el Perú mismo, cuando defendió el caso ante la Corte, defendió entre comillas, indicó que el caso de Barrios Altos era un caso de crímenes de lesa humanidad. Lo dijo el propio Perú. No lo dijo la Corte Interamericana, lo dijo el Perú cuando se allanó. Entonces el problema es de origen, no es un problema de la Corte Interamericana. El Perú llegó a la Corte Interamericana de rodillas a perder. No se defendió este caso. Entonces, no es un problema en la Corte. Yo con el doctor Blume puedo coincidir en lo siguiente. La Corte Interamericana, los integrantes de la Comisión Interamericana, los propios miembros del Tribunal Constitucional, los jueces supremos, toda persona tiene una ideología, no hay ninguna duda. Pero cuando revisamos las decisiones de la Corte Interamericana, no encontramos necesariamente un impacto ideológico ahí, de izquierda, de derecha, de centro, comunista, socialista, libertario. No encontramos esa ideología. Encontramos decisiones fundadas en derecho internacional. Muy bien. No vamos a encontrar ningún otro fundamento de naturaleza político en esas decisiones. Gracias a Miguel Ángel Soria, ex viceministro de Justicia y especialista en Derechos Humanos. Nos queda clarísima su explicación sobre el impacto negativo en el tema económico que podría sufrir nuestro país si es que no acatamos la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Muchas gracias y buenas noches.